Lo que vamos a ver el día de hoy es en esta sesión 10 es el flujo permanente rápidamente variado, ¿ya? Y este flujo rápidamente variado es un tercer momento o una tercera forma en que se presenta el flujo dentro de los conductos abiertos. Entonces, ya hemos visto el flujo uniforme, hemos visto en la clase anterior el flujo gradualmente variado y este es el tercer tipo de agrupamiento que hemos hecho académicamente para poder estudiar la hidráulica de canales. Tiene características, por supuesto, distintas a las anteriores y tiene soluciones también distintas. Esas características son dos principalmente. La primera es que comenzaremos por la segunda, que se produce en un tramo del canal sumamente corto y que está asociado, ¿no?, a un evento singular. O sea, no es algo que podamos estudiar en un tramo largo ¿no?, o mediano, como el flujo uniforme, como el régimen crítico o como el flujo gradualmente variado. Este se puede decir que se da en un instante de la sección transversal del canal, ¿no? Y ya hemos visto dos de esas manifestaciones, ya la hemos estudiado cuando hemos visto energía y fuerza específica, ¿no? Pero lo hemos visto desde ese enfoque, ¿no? Entonces, hoy lo único que vamos a hacer es clasificarlos, o sea, que eso también corresponde a flujo permanente rápidamente variado. Y eso se refiere a estas dos figuras que están en la parte derecha, la parte baja, ¿no?, el flujo bajo compuertas y el cambio brusco dependiente, ¿no? Casos que hemos ya explicado y que hemos establecido una relación singular, ¿no?, o sea, una fórmula propia. Y esa es quizás otra de las características del flujo rápidamente variado, que no existe una ecuación general, no existe una fórmula general para resolver todos los casos donde aparece el flujo rápidamente variado, sino que cada caso tiene una fórmula singular propia. Esa es su característica, ¿no? En el caso, por ejemplo, del flujo bajo compuertas, ya hemos explicado, ¿no?, que al abrir la compuerta y el agua pasar, entonces se produce un caudal que está en función de la abertura. Entonces, una fórmula propia. Entonces, quizás esa acción se puede identificar como que allí se está produciendo un flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Porque ese caudal que pasa en ese momento y que se puede identificar, que corresponde a esa fórmula, ¿no?, lo hace en ese instante, en ese tramo corto, ¿no es cierto?, donde no se pueden identificar pérdidas de carga por fricción, justamente porque el tramo es corto. Como hemos visto, las pérdidas por fricción dependen de L, de la longitud del tramo. Mientras más largo es el tramo, mayor será la pérdida de carga. Pero si el tramo es pequeño o un instante nada más, entonces no hay pérdidas de carga. Y la otra condición es que no se producen, no se suponen distribución hidrostática de presiones. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una variación brusca en cuanto al tirante. Entonces, la distribución hidrostática se da, como su nombre lo indica, cuando el flujo está en reposo. Pero si el flujo está en movimiento y se mueve en un diferencial de X, es evidente que ahí no va a haber, pues no se puede aplicar la distribución hidrostática de presiones, que viene siendo la otra característica importante del flujo rápidamente variado. Hemos explicado en la clase anterior que después de que se produce
ese flujo que pasa en ese instante debajo de la compuerta, entonces hay un tramo donde se desarrolla el flujo gradualmente variado. Ya eso hemos explicado en la clase anterior, que parte desde un valor, ¿no?, de tirante inicial y tiene un tirante final. Aquí hemos mencionado que en caudales medianos y pequeños este tramo de gradualmente variado es también pequeño y se puede despreciar, de tal forma que el tirante después de la compuerta, ¿sí?, que es igual a la abertura por el coeficiente de contracción, podemos suponer que es igual al tirante de inicio del salto hidráulico, ¿no es cierto? Si nosotros suponemos eso, quiere decir que despreciamos este tramo de flujo gradualmente variado. Pero si a mí me solicitan en un problema que yo calcule el flujo, la distancia o el tirante, ¿no?, de inicio o fin del flujo gradualmente variado, entonces hay que hacerlo, ¿no?, si me lo solicitan. Pero en la vida real, cuando calculamos problemas de esta característica en canales pequeños, nosotros no tomamos en cuenta porque sí se puede calcular, por supuesto, pero la variación del tirante es pues ínfima, ¿no?, despreciable, que no vale la pena, ¿no? Pero académicamente sí, a veces lo pedimos en algunos problemas, ¿no? Entonces, ya estamos aquí en el final del flujo gradualmente variado. Entonces se inicia el salto. Entonces hay un tirante de inicio y un tirante al final. Se considera que el flujo entre el tirante de inicio y final del salto es flujo rápidamente variado. También no se considera como flujo rápidamente variado. Entonces, en esta figura de la parte baja hay dos instantes que se consideran flujo rápidamente variado. En la figura del centro, que también hemos explicado, ¿no?, aquí en el pliegue o en el cambio de pendiente se genera una sección de control. Por lo tanto, aquí aparece el tirante crítico, ¿no? Antes de ese tirante viene un flujo gradualmente variado, ¿no?, como se observa también en la figura, ¿no? El tirante va disminuyendo hasta la sección de control y de ahí también continúa disminuyendo. Ya, eso lo hemos estudiado o explicado la semana pasada. Entonces, luego, este tirante, al igual que en el caso anterior, llega al final de esta inclinación y, como vemos, se produce un flujo gradualmente variado, este tramo, con las mismas características que hemos explicado en la parte baja, ¿no?, que se puede considerar hasta donde comienza el salto. El salto es flujo rápidamente variado. Y finalmente la figura que está en la parte superior, aquí, el flujo rápidamente variado se produce en esta parte superior, acá, de la cresta, ¿no? Esta obstrucción se llama cimacio. Bueno, tiene varios nombres. Cimacio vertedor, ¿no?, o vertedero bueno, como obra hidráulica se llama vertedero de demasías, pero el nombre más general es cimacio vertedor. Bueno, es una obstrucción, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado la semana pasada qué pasa con el flujo cuando coloco esta obstrucción, ¿no es cierto? Aguas arriba, o sea, antes, una distancia X, el tirante se remansa, el agua. ¿Qué significa remansar? Que se comienza a elevar para poder pasar, ¿no? Hasta antes de la obstrucción, el flujo es gradualmente variado. Pero en este espacio sobre la cresta es la parte alta, ¿no? Se le llama cresta, a esta parte redondeada, aquí se produce un flujo permanente rápidamente variado. Entonces, ¿cómo se resuelve o cómo se identifica, calcula? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Este tercer caso, porque estos dos casos ya lo hemos estudiado. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en este tipo de
de estructuras que se llaman vertederos, y es una de las formas de manifestación del flujo rápidamente variado. ¿Qué calculamos aquí? El caudal que está pasando, el caudal que pasa sobre esta cresta, ¿no? Y eso produce puede producir, porque no todos lo usan, como sección de control también. Y puede ser, podemos plantear en algún tramo, o sea, colocar una estructura, un vertedero, para que yo pueda verificar el caudal que está pasando. Como un instrumento de medición puedo utilizar el vertedero. ¿Okay? Entonces, esas son las consideraciones para el flujo rápidamente variado y dónde se manifiesta, ¿no? Hay algunos otros casos donde también aparece el flujo rápidamente variado, que lo estudiamos eh, en otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando estudiamos las estructuras de transición. Eso lo explicamos en fuerza específica, que habían dos tipos de transiciones: la transición horizontal y la transición vertical, ¿no es cierto? Eh, Principalmente ahí estudiamos la vertical, es el de la grada, pero también dijimos que había transiciones horizontales, que son debido a los cambios bruscos en la geometría del canal, ¿no? Quiere decir disminución o ampliación brusca, ¿no? O sea, a veces pasamos pues, de una sección trapezoidal a una sección rectangular, y ese espacio donde termina la sección rectangular y comienza la sección trapezoidal, entonces el canal va tomando una forma, paulatinamente se va convirtiendo en la otra sección. Eso se llama transición horizontal, ¿no? Entonces, la aparición de transiciones puede provocar, ¿no?, que aparezcan, por ejemplo, corrientes secundarias, ¿no? El flujo principalmente lo idealizamos a veces en una sola dirección, pero en determinados momentos el flujo funciona bidimensional, y podríamos nosotros inclusive suponer que todo el flujo que va por el canal es bidimensional, ¿no? Si nosotros hacemos eso, aproximamos un poco más la realidad, ¿no?, a la idealización, o sea, nos acercamos un poquito más a, a la realidad, y entonces nuestros resultados son más certeros, ¿no? Entonces, pueden aparecer vórtices, pueden aparecer remolinos, zona de separación. Entonces, hay diferentes manifestaciones que no vamos a estudiarlas a nivel de pregrado, básicamente los vertederos vamos a estudiar, pero que deben saber ustedes que aparecen. Esos son también manifestaciones del flujo rápidamente variado, ¿no? Entonces, estas son las que sí vamos a estudiar, los vertederos, ¿no es cierto? Y en el caso de vertederos y compuertas, el flujo rápidamente variado se observa con un perfil continuo, ¿no es cierto? O sea, el perfil no se interrumpe, sino es continuo, por más que haya esta variación brusca de las condiciones, como en el caso de la foto que ven aquí. Este es un vertedero rectangular, como digo, que se ha construido como una sección de control, y aquí se puede medir el caudal, o sea, aplicando su fórmula singular que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Que viene el canal trapezoidal aguas arriba, y luego hay un estrechamiento, ¿no? Acá fíjense en los extremos la contracción. El, el agua se contrae para poder, ¿no?, ingresar en este vertedero rectangular, y entonces genera un tirante sobre la cresta del vertedero, ¿no? No se ve el vertedero, por supuesto, o sea, debe estar más o menos por aquí. O sea, si nosotros quisiéramos identificarlo, ¿no?, el vertedero
Esto más o menos está por aquí. ¿Sí? Ese es el vertedero rectangular. Entonces hay una altura del agua, más o menos es esta, sobre la cresta del vertedero, ¿no? Esta parte baja es la cresta del vertedero, ¿no? Y entonces esta altura es la que nos interesa, altura H. ¿Para qué? Para poder determinar el caudal que está pasando. ¿Es ahí donde está el tirante crítico, dijo ingeniero? No, no, no. Ya aquí no se produce el tirante crítico. ¿Ok? Ok, Porque es una singularidad lo que se da aquí. Acá lo que se produce es el caudal sobre el vertedero. Esa es su característica. O sea, cuando encuentre una estructura de estas características, lo que hay que calcular es SH para poder determinar el caudal. Ahora, en algunas oportunidades van a ver ustedes que hay una regleta. Si es que van de repente en un canal, encuentran ustedes una estructura como esta, en algún momento, y van a encontrar pintada una regleta aquí. Ese se llama lignímetro. Lignímetro. Entonces, es una regleta calibrada para ese vertedero, ¿no? Porque normalmente los que operan estas estructuras o vigilantes, los agricultores, pues, ¿no? Que se encargan, el tomero, no son pues académicos, ¿no? No son ingenieros que puedan interpretar las fórmulas, etcétera. Ellos no se les capacita eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En laboratorio calibramos este vertedero. Calibrar significa enfrentar el caudal con el tirante y despejar una incógnita que se llama el coeficiente C, el coeficiente de descarga. Y con esa información construimos, como en vez de una curva, una regla, donde cada línea equivale a un número de metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo, ya depende del que está calibrándolo. Entonces, lo que único que se capacita al personal que va a hacer las lecturas, porque se hacen 3 lecturas, ¿no? En la mañana, mediodía y en la tarde. Entonces, es simplemente en qué línea, ¿no? Es lo único que debe marcar en su cuaderno es en qué línea está el tirante, ¿no? En qué línea está el tirante. Ahora, esto que está calibrado ya está corregida, como ustedes han visto acá en la figura, acá, ¿no? Como ustedes ven, sobre el vertedero, acá en la figura superior, el agua pierde altura un poquito, ¿no es cierto? Entonces no es la altura total. Entonces, cuando ya se calibra, entonces ya se toma en consideración eso y se coloca un coeficiente, pues, al que me he referido, que corrige eso, ¿no? Corrige, porque acá también están, así se puede observar aquí la caída, ¿no es cierto?, del tirante. En ese momento el tirante disminuye. Si ustedes construyen su propio vertedero, con sus propias dimensiones, etcétera, para un canal cualquiera, entonces, y van y hacen la medición, entonces, en ese caso, como es un vertedero no calibrado, entonces nosotros recomendamos, y la teoría también, que realicen la medición de ese tirante sobre el vertedero, pero a una distancia aguas arriba, que varía entre 3 y 4 veces la altura del vertedero. ¿Por qué? Porque identificamos que aguas arriba, ¿no? Nos estamos refiriendo a, vamos a otro color, que se note. Nos estamos refiriendo, si esta es la altura de la cresta, ¿no?, a esta altura, ¿no?, a una distancia aguas arriba, yo mido esa distancia H. Y aquí sí, el H es el verdadero, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo mido aquí? Sobre la cresta, estaría a esta altura, ¿no? Perdón.
más o menos estaría a esta altura. Entonces habría una diferencia de aquí. Esta pequeña diferencia, ¿no? Que ya me distorsionaría el valor del caudal, ¿no? Estoy hablando de un vertedero no calibrado que podríamos nosotros construir. Entonces se acostumbra a 3 o 4 veces, a veces se toma en cuenta esta altura H, ¿no? La altura del vertedero, ¿no? El H, la parte baja, ¿no? Otros lo hacen en referencia a esta altura, pero si eso es lo que estamos calculando, entonces ahí se generan una confusión. Entonces es preferible tomar como referencia, ¿no?, la altura del vertedero H, de la estructura, de la obstrucción, ¿no? Lo cierto que también eso es muy relativo, o sea, no hay ninguna demostración de ese 3 o 4, ¿no? Es una recomendación en la práctica. Lo cierto es que sí hay que tomarlo observando el flujo a una distancia aguas arriba, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular este valor H sin dificultades. Ya tenemos un valor verdadero. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de por qué? Ya eso lo hemos estudiado, ¿no es cierto? O sea, cuando colocamos una caída, cuando el agua se va aproximando a la caída, aquí hay una velocidad de aproximación, o sea, la velocidad se incrementa, ¿no? Y al incrementarse la velocidad, el tirante disminuye. Entonces, eso va a suceder siempre, ¿no? Es una, una forma como se manifiesta el flujo. No solamente se ha encontrado eso, se ha demostrado eso en laboratorio, sino también lo están viendo ustedes aquí en esta foto, ¿no? Ahí se ve clarito que como se estrecha, ¿no? En este caso, de estrechamiento, entonces una distancia aguas arriba, la velocidad aumenta cuando ya identifica la caída, ¿no? Como en una catarata, ¿no? Entonces identifica, entonces una distancia X aguas arriba, la velocidad se incrementa, por lo tanto el tirante disminuye, ¿no? Y más aún por el estrechamiento. Entonces eso es verdad. Entonces lo que les decía es que en un vertedero que está calibrado ya se toman en consideración todas esas, eh, todas esas consideraciones y entonces ya no necesitamos hacer medición aguas arriba. Ya aquí en la regleta, ¿no?, ya se toma esa consideración. Entonces basta con que el tomero vea a qué altura viene el agua y ya lo marca. Y con eso ya después se hace la conversión y se sabe cuánto está pasando. Habíamos dicho también que otro momento en que se produce el flujo rápidamente variado es el resalto hidráulico, pero en ese caso el perfil es discontinuo, ¿no es cierto? Por ese burbujeo, y aquí también se está observando, ¿no? Aquí en la parte baja, después de la caída, viene un salto hidráulico, ahí está el salto, se puede observar, ¿no? Entonces, ese también es flujo rápidamente variado, pero discontinuo. Por la forma, miren cómo toma el perfil, la parte superior del flujo, ¿no? Entonces se ve claramente esa. Entonces hay dos formas de manifestarse en lo que refiere a la lámina superior. Con respecto a los métodos de solución, ¿no?, realmente para el caso de flujo rápidamente variado, los modelos hidráulicos son los más acertados. Los modelos hidráulicos son lo que llamamos los modelos físicos, o sea, que se construyen a escala, ¿no?, en un campo de experimentación, como una maqueta, pero siguiendo, por supuesto, otros procedimientos, ¿no? Entonces, ahí es posible reproducir, ¿no?, los fenómenos y poderlos medir, poder aplicar, ¿no?, algunas relaciones. También hay métodos aproximados, ¿no?, que también naciendo de la experimentación en laboratorio, o sea, se pueden aplicar.
Hay soluciones gráficas, ¿no? Y inclusive en algunos casos hay la aplicación de la hidrodinámica teórica, o sea, a través del cálculo del flujo potencial. O sea, identificando las redes, o sea, el flujo, como ven ustedes en la foto, se ven, ¿no?, como líneas de corriente, ¿no?, como líneas paralelas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí, a ver, en la parte baja, después de esta caída, se observan al fondo unas piedras, ¿no es cierto? Unas obstrucciones en general. Y esas obstrucciones generan alrededor vórtices, corrientes secundarias, remolinos, etcétera, ¿no? Entonces, estos casos muy particulares de comportamiento del flujo en un canal o en un conducto natural, nosotros a veces no lo consideramos, ¿no? O sea, consideramos como si todo el flujo actúa de una manera, pero la verdad es que ahí se está produciendo otro tipo de manifestación. Ahí hay flujo rápidamente variable. Lo que está al fondo de esta fotografía también, hay una serie de perturbaciones, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que en la vida real hay diferentes manifestaciones de comportamiento del flujo, que no se profundizan a nivel de pregrado, que se estudian en el posgrado, en la especialización, ¿no? Aplicando muchas de estas metodologías. Hoy, a nivel de pregrado, solamente, como digo, vamos a ver el tema de vertederos y vamos a imaginar o suponer, ¿no?, que el flujo pues no tiene estas perturbaciones intermedias, como si fuera un canal artificial, ¿no es cierto? Que es el caso que estamos estudiando a nivel general, ¿no? Todo el curso es estudio de la hidráulica de canales aplicado a canales prismáticos, o sea, canales artificiales prismáticos, ¿no? No estos casos de cauces naturales, que lo estudia, ya hemos dicho en la primera clase, la hidráulica fluvial. Sin embargo, se los presento para que ustedes tengan la idea general de cómo se manifiesta o se identifica este flujo rápidamente variable. Lo que vamos a ver son métodos aproximados, ¿no? Entonces, eh, decíamos que el flujo permanente rápidamente variado lo vamos a estudiar a través del estudio de vertederos, ¿no? Porque ahí es donde se manifiesta en la parte superior del vertedero. El estudio de vertederos partió del estudio de vertederos de lámina o de pared delgada, le llaman también, ¿no? Ese es el estudio. Colocando una obstrucción delgada en laboratorio, por supuesto. En un instante primero, el flujo corre pues sin ninguna obstrucción. Tiene tirante normal, etcétera, ¿no? Luego colocaron una pared delgada y entonces el flujo se remansó, como ya hemos estudiado. Se remansó para pasar por encima y entonces lo que les interesó ahora estudiar es calcular el tirante que se producía sobre la obstrucción, porque lo que llamó la atención fue la forma que toma el agua. Ahora vamos a estudiar qué pasa ya después de la cresta, ¿no? Hemos estudiado antes, que es flujo gradualmente variado. Entonces, en ese instante, ¿qué pasa? Entonces, ahí experimentalmente, por supuesto, se calcularon expresiones como la que ven ustedes en la pantalla para determinar el caudal, haciendo algunas hipótesis, pues, ¿no? O sea, ¿qué son las hipótesis? Son criterios hidráulicos donde simplificamos, ¿no?, la realidad la simplificamos con respecto a nuestro cálculo, ¿no? Y a eso se refiere cuando decimos no tiene comportamiento hidrostático el perfil, se desprecia las pérdidas de carga, ¿no? Y así se plantean una serie. Trabajamos con fluidos ideales, ya no reales, o sea, no interviene la viscosidad, etcétera. Se toman una serie de hipótesis para poder llegar a deducir estas expresiones. Estas expresiones, entonces, están en función de la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad de
la altura H, ¿no? Acá, la altura del agua sobre el vertedero y de la ubicación, o sea, del punto en donde lo estoy tomando. Y ese punto se define por coordenadas X, Y. Además, está en función ese caudal de la altura de velocidad o la carga de velocidad, como quieran llamarlo, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ya, 2 veces la gravedad. Entonces, y para restituir o para tratar de restituir todo lo que le he quitado en mis hipótesis, entonces se incorpora un coeficiente, ¿no? Que es lo que hemos venido mencionando varias veces. En este caso, ese coeficiente es mu, o u, como quieren llamarle, ¿no? Que es el coeficiente de gasto, ¿no? Que está básicamente en función del número de Reynolds, ¿no? Entonces aparece ahí el coeficiente. Pues. Ya es un coeficiente empírico, experimental, ¿no es cierto? Que tiene muchas, que siempre es, claro, no aparece pues al capricho, sino aparece en función siempre de algunos parámetros, ¿no? Y si esos parámetros varían, ese coeficiente va a variar, ¿no? Y entonces va acercándose un poco a la realidad. Bien, este es el esquema teórico que lo presenta Bente Schoen en su libro, ¿no? O sea, los componentes a considerar en este caso, ¿no? Para determinar ese valor de H minúscula, o sea, un H mayúscula que incorpora la carga de velocidad, ¿no? La variación XY del punto, ¿no? Y esta sería la cresta, ¿no? La cresta del vertedero. Entonces, acá se puede observar, quizás con mayor nitidez, ¿no? Cómo varía, pues, el tirante sobre la cresta, ¿no? Dependiendo del punto en que yo lo tome. Pero, en general, hay una disminución del tirante, ¿no es cierto? Y aquí hay un coeficiente, este C', ¿no? Que fue un coeficiente inicial por el tipo de cresta, que puede ser delgada. Esta es cresta delgada. Esto que está achurado acá en la parte delantera es la cresta delgada. ¿No? O sea, si yo no pongo una obstrucción de esta forma, así, redondeada, si no pongo solamente una pantallita como la que está achurada, el flujo se va a comportar exactamente igual. O sea, va a aparecer un chorro sobre esta plaquita, de esta forma, de la misma forma. Y aquí va a ser vacío. Aquí va a ser vacío. O sea, el agua forma, ¿no? Este chorro, le coloque yo o no le coloque yo una obstrucción de esta forma redondeada, gruesa. No, no necesito. Para que se forme este chorro, el chorro se forma por el comportamiento del flujo. Lo que se ha hecho es al revés. Después de que se ha experimentado y se ha visto varias veces que así es como se forma el chorro, entonces después los investigadores han diseñado obstrucciones que tienen esa forma para tratar de acercarse a la forma como tiene el chorro en la parte inferior. Entonces los métodos, perdón, los métodos que se estudian en obras hidráulicas para diseño de estos vertedores de demasías parten en diseñar geométricamente ahora, ¿no? Encontrar puntos para diseñar esta parte redondeada, de tal manera de que se aproxime o se iguale mejor, ¿no? O sea, los mejores métodos son el que ya se iguala, ¿no? ¿Cuándo lo vemos eso? Bueno, teóricamente podemos decir que sí se iguala, ¿no? Pero en la realidad, por eso es que recomendamos que se construyan a escala primero, ¿no? Entonces, cuando los construimos, los ponemos en operación, recién viene la prueba de fuego, a ver si esa lámina, la parte inferior, se pega al fondo de la estructura. Entonces, ese sería un buen contratista, un buen constructor, el que haga eso. Por eso es que los que construyen este tipo de obras tienen que ser especialistas,
gente que tenga mucha experiencia y los que participan en la mano de obra también. Porque ¿qué es lo que observamos a veces? Vamos a las bocatomas, que es donde se construyen estas estructuras, y esa parte no está redondeada, sino está como, parece un polígono, ¿no? Porque pusieron un maestro de obra que no, o un operario que no reprodujo la sección redondeada como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a generar un vacío entre la lámina y la estructura. Como no se pega, entonces va a quedar un vacío. Y en ese vacío se va a generar el fenómeno de cavitación, o sea, presiones negativas, y terminan rajando la estructura. ¿Cómo lo vemos nosotros así? ¿O cómo lo pueden ver ustedes en algún caso que vayan a la bocatoma y miren ahí? Se va a ver burbujas, burbujeo. El agua toma ese color blanco, ¿no? Va burbujeando por determinados lugares. Uno ya sabe que ahí están los errores constructivos, ahí se está produciendo ese vacío, ¿no? Y que vamos a tener problemas si es que no lo reforzamos, ¿no? Entonces, es la importancia de entender eso ahora, ¿no? Que lo vamos a aplicar en obras hidráulicas, entonces está en la eficiencia que podemos tener en el diseño posterior de esas obras hidráulicas. Pero parte de entender este comportamiento del flujo sobre estos vertederos, ¿no? Sobre estos vertederos. Bien, ahora sí les voy a presentar solamente las fórmulas, por favor. En el caso de vertedero rectangular, entonces tenemos, esta es la fórmula, caudal igual C por L por H medios. Esta es la fórmula para calcular el caudal si ustedes colocan o construimos un vertedero rectangular. Hay una alternativa, es esta fórmula anterior. Si a mí en el problema me dicen que debo tomar en consideración la velocidad de aproximación, entonces debo aplicar esta fórmula anterior. Esta fórmula entonces es más precisa porque toma en cuenta las contracciones y la velocidad de aproximación. En realidad la fórmula es casi igual, simplemente caudal C por L hasta ahí. Y el H nomás es donde hacemos aparecer, como ustedes han visto en el gráfico de Bente Show, la altura de velocidad se incorpora, ¿no? Se incorpora a la altura de velocidad. Pero aplicamos esta fórmula solamente si ustedes quieren considerar o les piden considerar tomar en cuenta la velocidad de aproximación. Realmente lo más normal es que no tomamos en cuenta, ¿no? La gran mayoría desprecia la velocidad de aproximación. ¿Por qué? Porque son canales pequeños, pues caídas pequeñas, canales pequeños. Entonces lo que van a encontrar en la bibliografía es la aplicación de esta relación. Caudal C por L por H a la 3 medios, donde C es el coeficiente de descarga, ese mu, ese coeficiente C. L es el ancho del vertedero o la longitud de vertimiento también se llama, ¿no? El ancho. Este ancho de aquí, ¿no? Este es el. Y H, ya hemos explicado, no, es la altura sobre la cresta del vertedero. Si quisiéramos ir a campo a medir, como les decía, con un vertedero no calibrado, figura a izquierda, entonces llegamos al canal y el canal está llevando agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En la zona donde probablemente vamos a ubicar el vertedero, a una distancia aguas arriba, plantamos una estaca y marcamos la altura del tirante que está pasando en ese momento. Todavía no hemos colocado el vertedero, nada, solamente el canal, el agua está pasando. Entonces decimos, miren, aquí vamos a colocar nuestro vertedero, ya una distancia más o menos, ¿no? De la altura que ya hemos quedado, pues aproximada, tampoco no es exacto, ¿no? Pero una distancia, eh, colocamos una estaquita de fierro, preferentemente, pero de madera o de un palo, ¿no? Pero que resista el flujo. La plantamos bien y marcamos, ¿no? De alguna forma, la altura del tirante. ¿Hasta dónde está el agua? Listo. La dejamos ahí.
Luego, el segundo instante, colocamos nuestro vertedero, ¿no? Limpiamos, colocamos, lo reforzamos, que el agua no pase por los costados ni por debajo, que resista, por supuesto, que esté vertical. Y una vez que ya está fijo, dejamos que el agua pase, que se estabilice un rato, que pase. El tirante, ya ustedes saben, se va a remansar, o sea, va a comenzar a elevarse, pues, ¿no? Cuando ya se estabilice, marcan el nuevo tirante. La diferencia entre la marca anterior y la marca nueva, ese será el H, que ustedes van a utilizar en la fórmula del vertedero. Esa es la forma de medir en campo, ¿no? Ahora, para lo único que le faltaría, el L lo conocen porque ustedes son los que han construido su vertedero o han llevado un vertedero construido, ya miden simplemente cuál es ese L, ya tendría la segunda, le faltaría solamente el C, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante, voy a terminar las fórmulas para mostrarles los valores de C que pueden utilizar. En el caso del vertedero triangular, el caudal es igual a C por la tangente de teta medios por H a las 5 medios. Entonces ya hemos hablado de C de H, aquí lo único que deberíamos indicar es qué cosa es teta, ¿no? Entonces, si este es el vertedero triangular, esto es teta. El ángulo, nosotros le llamamos de la escotadura, ¿no? El ángulo de escotadura. El ángulo de escotadura. Eso es teta. Entonces, teta medios, ¿no? Para la fórmula. Entonces, nosotros le damos ese ángulo, pues cuando construimos, ¿no? O si nos conseguimos, medimos pues el ángulo. Nada más es lo único que nos faltaría, ¿no? Para determinar el caudal. Y la forma de medición es también igual como la anterior, ¿no? Este es el vertedero Cipolletti o trapezoidal. Y como ustedes pueden al final mirar, observar, la fórmula es la misma que el vertedero rectangular. Y también, si se considera la velocidad de aproximación, tiene también la misma fórmula. Entonces, ambas experimentalmente se ha llegado a que es lo mismo. Entonces, en la práctica tenemos dos fórmulas nada más, ¿no? Dos fórmulas, aunque en algunos libros le dan algunas diferencias. ¿Dónde viene la diferencia? En el valor de C. ¿Ya? Aquí están algunos valores de C que ustedes también lo pueden verificar. Están en el H canales, yo lo he tomado de ahí, ¿no? Por ahora, por supuesto, hay toda una investigación muy densa sobre cómo calcular este coeficiente que no, por ahora no vale la pena profundizar en esos casos. Lo vamos a ver en obras hidráulicas, hay algunos gráficos, ¿no? Principalmente la USBR, que está en función de la inclinación del vertedero, ¿no? Si es vertical o si tiene algún... Bueno, por ahora podemos tomar para ese valor de C estos valores que yo les he colocado. En el caso del vertedero rectangular, el coeficiente de descarga para la cresta ancha, que es el caso que hemos visto, esa redondeada, 1,45, ¿no? En el caso del perfil Krieger, que es un poquito más ancho, todavía más redondeado y más ancho, se le llama perfil Krieger, el coeficiente de descarga es 2. Y en el caso de la cresta aguda, que también hemos visto, a la planchita delgada, según Francis, también se le llama el coeficiente de Francis, 1,84. Entonces, básicamente vamos a trabajar con estos tres perfiles nada más, ¿no? Hay que recordar estos tres valores del CD por ahora. Hay una fórmula que presenta Bion, ¿no? Que toma en consideración, pero no es de Bion, sino también es de Francis, ¿no? Entonces, que incorpora, en el caso de L, porque acá está, miren, CLH a la 3 medios. O sea, ahí está la fórmula. Pero en el caso de L, incorpora este valor N minúscula. Ese es el número de contracciones, ¿no? Entonces, en algunos casos dice, resuelve usted por la fórmula de Francis, ¿no? O tome en cuenta las contracciones. Entonces, bien, acá está, pues, ¿no? Entonces, para eso se aplica. Si observan el grafiquito que está aquí a la izquierda, ¿no?
Entonces ya explicamos con la foto, aquí vienen dos contracciones, ¿no es cierto?, en los costados y habría una contracción en la parte baja, ¿no es cierto? 3 contracciones habría. Por lo tanto, N sería 3. ¿Cuándo sería 2? Cuando, a ver, voy a tratar aquí de utilizar el mismo gráfico nomás. Imagínense que el vertedero es así y va hasta acá al fondo, hasta la pared. Entonces ahí en la pared el agua pasa directo, no hay contracción, habría contracción en este lado y en la parte baja sería 2, ¿no? Y finalmente cuando hay una sola contracción, cuando no tiene estas dos partes superiores, sino colocamos a veces un vertedero así, que cubre todo, a todo el ancho del canal, ¿no? No solamente con abertura en el centro, todo. Entonces ahí N sería 1, ¿no? Pues no habría contracciones laterales, sino la contracción de la parte baja nada más, ¿no? Porque el agua, o sea, si este es el fondo y hasta aquí va el vertedero de altura, ahora estoy hablando, estoy de perfil, ¿no? Entonces el agua viene aquí y hace esto para pasar, ¿no es cierto? Por eso hay contracción. Bueno, la que está por encima, esa pasa recto, no hay problema. Pero aquí hay una contracción en la parte baja, ¿no? A esa me refiero. Y ya las contracciones laterales ya pues son las que se presentan por las caras, ¿no? Entonces la que más contracciones presenta es la que está en la figura, que es 2, ¿no? La que está en el dibujo. Bueno, a esa se refiere esta formulita, que es una fórmula muy particular en el caso del cálculo de vertederos rectangulares. En el caso de vertedero triangular, aquí tienen un cuadro también de la misma fuente, de los valores SD en función del ángulo de escotadura. Bueno, si el ángulo que escogen ustedes o que les dan es distinto, se interpola, pues, ¿no? Se interpola los valores. En el caso del vertedero trapezoidal o Cipolleti, entonces hay una fórmula particular también que pueden encontrar de repente en algún libro, que es la fórmula de Domínguez, pero que funciona para estas consideraciones que están acá abajo. Realmente este tipo de vertedero se le llama vertedero estándar. O sea, hay vertederos que ya uno puede comprar, hay empresas que venden vertederos ya fabricados y eso se llaman estándar, ya están calibrados, ¿no? Y siguen estas consideraciones, que la inclinación de las paredes es 1/4, ¿no? Y que H es menor que L tercios. Entonces, esas consideraciones de Domínguez se tienen que cumplir para aplicar esta fórmula, 1.859 LH a la 3 medios. Como ven, lo único que aporta Domínguez es el coeficiente C, que no es poco, ¿no es cierto? Que no es poco, por supuesto, no es poco. O sea, se supone que para llegar a ese valor ha tenido que hacer una serie de experimentaciones, pero aquí está el valor de C para el caso de Cipolleti, caso particular. Pero siempre y cuando se utilice un vertedero que tenga estas inclinaciones en las paredes, principalmente, entre otras consideraciones. Estos son los vertederos estándar, ¿no? Los que publica la USBR, ¿no? Ya expliqué qué cosa era la USBR, ¿no? United States Bureau of Reclamation, o sea, es el organismo de normas de Estados Unidos, de hidráulica, por supuesto, ¿no? Entonces, que tiene pues unos laboratorios magníficos y publica gran cantidad se dedican solo a la investigación, a producir, ¿no? Fórmulas, a producir gráficos, a producir todo tipo de investigaciones. Tiene una página web muy bonita y muy densa en producción intelectual en el área de la hidráulica, ¿no? La única restricción está en inglés, pero a estas alturas pues ya la gran mayoría ya debe estar manejando, ¿no? La parte técnica, por lo menos del inglés, ¿no? Entonces, en estas propuestas, ellos tienen para vertederos triangulares a 90 grados esta fórmula.
1.34H a la 248, ¿no? Ya es una fórmula totalmente reducida, ¿no? Aquí en la rectangular tienen la fórmula de Francis, ¿no? Que es parte del estudio pues, de la OSBR. Y la Cipolleti es bien parecida a la de Domínguez, porque Domínguez nos da 1.859, ¿no? Que algunos porque no toman en cuenta las precisiones, ya 1.86, pues igual, dice, ¿no? No es igual realmente en vertederos grandes, en ríos, ¿no? Eso tiene sus consecuencias. Entonces, cuando uno compra un vertedero estándar, ya viene con su manual y en el manual viene la fórmula. Eso es lo bueno. O sea, por eso es un vertedero ya calibrado. La UNI, por ejemplo, hace eso, ese trabajo de muchos años, ¿no? No solo calibra, uno puede llevar a calibrar su vertedero, sino también te confecciona vertederos, ¿no? Ya con su valor de C. Bien, vamos a ver una aplicación muy sencilla, ¿no? En el caso de los problemas de vertederos, son casi aplicaciones directas. No hay mucho que pensar, ¿ya? O sea, debemos tener, mejor dicho, la gran mayoría de valores y simplemente recordar la fórmula o recordar el valor de C. No hay muchas dificultades. Por eso es que no se ponen a veces problemas propios así, ¿no? De vertederos en los exámenes. Y ahora hablo de los exámenes, ¿no? Sino se ponen estos asociados al flujo gradualmente variado. Entonces se ponen juntos, ¿correcto? Entonces tómelo así, ¿no? Entonces es para resolver un problema porque como han visto en los gráficos que presenté al inicio, ¿no? El flujo gradualmente variado casi siempre se presenta asociado al flujo rápidamente variado. Entonces así aparecen los problemas. Entonces se pone un problema donde se pone 2 o 3 preguntas, ¿no? Entonces van asociados, así es. Pero bueno, aquí está la parte del vertedero, de la aplicación de la fórmula de vertederos. Entonces aquí me piden calcular el caudal que pasa a través de un canal en el cual se coloca un vertedero triangular de teta 90 que tiene una carga sobre el vertedero de 0,5, ¿no? Me dan pues todos los valores, ¿no? Pero me preguntan cuánto sería el caudal si tenemos un vertedero rectangular con la misma carga anterior, que tiene una longitud de cresta ancha de 1 metro y existe una velocidad de aproximación de 2.85. Entonces, en la práctica aquí hay dos preguntas totalmente distintas, ¿no? Entonces, procedemos con el primero, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula simplificada considerando los efectos de la contracción, o sea, el teta medios, y entonces la fórmula sería caudal en el vertedero triangular al coeficiente C, tangente de teta medios, H 5 medios. Entonces lo primero que hacemos es ir a identificar nuestro ángulo teta con esta tablita para 90 grados 1.4, ¿no? El C. Entonces reemplazamos 1.4, teta era 90 y la altura 0.50 y nos sale aproximadamente 0.25 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tenemos la referencia, ¿no? En estas condiciones esto es lo que sale. ¿Cuánto sale? Me preguntan si ahora coloco un vertedero rectangular pero con otras condiciones del flujo, ¿no? Ya es otro canal, o sea, no es el mismo canal, ¿no? Entonces, en este caso, me dan un valor de velocidad de aproximación. Entonces, eso me indica que debo aplicar la fórmula con velocidad de aproximación. Aquí está la fórmula completa. Y en la fórmula, el valor que no tengo es la altura de velocidad, el h sub b, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, es lo primero que calculo. En este caso será 0.41. Y luego, el valor de C. ¿Cómo determino el valor de C? Para eso me dicen acá en el problema que tiene una longitud de cresta ancha de 1 metro. O sea, es cresta ancha. ¿Cuánto es el C para cresta ancha? 1.45. Bien.
Entonces, reemplazo ahora todo, ya tengo todos los valores, los reemplazo y obtengo 0.85 aproximadamente metros cúbicos sobre segundo. Entonces, miren cómo pueden tener la misma altura, la misma escotadura, le llamamos nosotros la altura del agua sobre la escotadura, pero no eso significa que el caudal va a ser el mismo, ¿no? Ya depende de las consideraciones de la sección del canal, el tipo de canal, la velocidad, ¿no? Y otras consideraciones. El C también es totalmente distinto. Entonces, cada caso, lo que queremos alertar es que cada caso es independiente, singular, ¿no? Y tiene que identificarse con su propia fórmula. Cada caso es distinto y con su propia fórmula. Bien.